Estamos en el capítulo 7. Dice la lectura de Daniel, la vamos a leer. Daniel tuvo 4 sueños. Algunas veces son visiones, otras veces son sueños, otras veces son revelaciones directas. Dice la escritura, si ustedes, esta fue la que soñó Nabucodonosor, esta estatua de oro. A partir de aquí es Daniel el que recibe las visiones, los sueños y las revelaciones. Esto en el capítulo 7. Esta visión, toda esta visión, dice Daniel que la vio. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 7? ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha da? En el primer año del reinado de Belsasar, que fue propiamente el último rey de Babilonia. El imperio estaba por irse, por caer, por terminarse, y el último rey, que fue Belsasar, en su primer año de reinado, Daniel tuvo la visión que nos da en el capítulo 7, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos otra visión en el capítulo 8. En el capítulo 7 habría de ver un león, un oso, un leopardo y una bestia a la que no le puso nombre. La bestia sin nombre le llamé yo, porque no existe nombre para esa bestia. Para todas las demás sí tienen nombre. Esta es la única que no tiene nombre. Solo se llama bestia espantosa, terrible y fuerte, que era muy diferente a las otras. No existía un animal de donde podía Daniel tomar nombre para esta bestia. Era algo nunca visto, esta otra. Y esa la vio, dije, en el primer año del reinado de Belsasar. Más o menos duraría como cerca de 5 años el reinado de Belsasar. Quiere decir que ya estaba por terminarse el imperio de Babilonia, por caer. Ya en realidad el oso ya estaba muy belicoso con el león de Babilonia, y a este se le había ordenado que comiera mucha carne, y llevaba 3 costillas. Solamente estoy haciendo una síntesis. Llevaba 3 costillas que eran Lidia, que era un imperio del Asia Menor, un reino muy poderoso, que en ese tiempo era gobernado por Creso, el hombre más rico de la tierra en su tiempo, y que la sibila, la divina, le dijo que si entraba en combate, ¿sí?, que si entraba en combate habría de perder, habría de ganar un gran reino, o mejor dicho, si habría de perder un gran reino. Él interpretó, desde luego, que si él entraba en combate con los medos persas, habría de vencer, y este reino tan poderoso que se estaba levantando habría de caer. Cayó el suyo, es lo que la sibila no le dijo, y de ahí surge la palabra craso error, o sea, de esos errores infantiles que se cometen en la vida de los hombres, en la toma de decisiones, en honor a este rey de Lidia. La otra costilla era Babilonia y la otra sería Egipto. 3 costillas que llevaba, pero sus manitas, una era más grande que la otra, que representaba la desigualdad entre los medos y los persas. Eran parientes los medos y los persas, pero los persas tenían un mayor poder que los medos. Era más fuerte. Ciro el Grande, que fue el creador realmente de ese imperio, era un hombre sumamente poderoso y representado por la manita esa más larga, y el otro medo representado por la manita más pequeña del oso.
pero era el imperio medo-persa. Eran las familias arias de Irán, lo que viene siendo hoy Irán. Eso era el imperio, los medos y los persas, los persas del norte, los medos del lado de oriente. Ahora, la segunda visión que tiene Daniel, la tiene en el capítulo 8, y observen ustedes que aquí solamente hay ¿cuántos animales? ¿Perdón? Solamente hay dos, que son el carnero y el macho cabrío. Capítulo 8 de Daniel, la tercera visión, el carnero y el macho cabrío. Si observan, la cabeza de los medos, de la imagen, que era Babilonia, era lo mismo que el león con alas. El pecho que representaba a los medos persas sería lo mismo que el oso, pero sería también lo mismo que el carnero. Estos tres representaban al imperio medo-persa. Luego el vientre de bronce, que era el imperio griego, o sería el imperio griego, está representado por un leopardo de ¿cuántas cabezas? De 4, pero también de 4 alas, que significaría desde luego la velocidad de conquista. Pero al mismo tiempo este sería igual al macho cabrío. Y dice el capítulo 8 que esta segunda revelación Daniel la recibió 2 años después de que recibió la primera. Sería en el año tercero de Belsasar. Todavía estaba el imperio de Babilonia, pero estaba tocando ya a su fin. Tenemos la tercera revelación que está en el capítulo 9, un año después de la caída de Babilonia, porque dice que era el año primero de quién. A ver el capítulo 9, de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. O sea, toda la Caldea, lo que era Irán, Irak, era de donde eran esas naciones que absorbieron al imperio babilónico. Pero yo quiero que usted observe un detalle. Ya aquí, ya no estamos en el imperio de Babilonia. Todo esto fue hecho durante el imperio de Babilonia. Pero esta tercera visión fue dada durante el imperio persa, en el primer año de Darío, hijo de Asuero. Y yo quiero hacerles una precisión histórica. Padre de Darío es el mencionado en Esdras 4:6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Este Asuero es llamado también Jerjes y Artajerjes, este Asuero, que resultó ser el esposo de la reina Esther, o mejor dicho, la Esther resultó ser la esposa o la que se casó con este Asuero. ¿Se acuerdan de esa historia? De Esther. Y fue precisamente este es muy importante, quien atacó a Grecia, Asuero. Ese Asuero estaban reinando y ellos atacaron a Grecia. El oso medo-persa buscándole pleito a Leopardo, que en este caso sería el imperio griego, representado en la persona de Alejandro el Grande. Todavía esto, por supuesto, no se desarrollaba como imperio, pero Jerjes le hizo pleito al imperio griego, a los griegos, no al imperio griego, a los griegos. Y justamente es muy interesante porque en esa historia, Jerjes o Asuero o Artajerjes, el esposo de la reina Esther, trajo un contingente como de 3 millones de soldados de Persia para atacar a los griegos. Y él intentó primero destruir al Ático, o sea, la parte de arriba de Grecia, lo que sería Esparta. Y los espartanos eran
grandes soldados. Justamente ahí es donde se narra esa historia de las Termópilas, Leónidas en las Termópilas, que es un hecho histórico. Leónidas era un rey espartano, y los espartanos eran gente de guerra, que ellos eran esclavistas y se consideraban superiores al resto de los griegos. Es decir, tenían un problema con Grecia, interno. Esparta y Atenas no tenían buena amistad, porque los espartanos decían que ellos eran sangre azul y descendientes de los dioses. ¿Han oído alguna vez una cosa así? ¿No? Pues yo he oído a los de aquí del norte que piensan así. Los anglosajones, que por cierto, eso de anglo fue acuñado por un papa. Él nunca había visto a un inglés, y resulta que tomaron prisionero los romanos a un inglés, y cuando el papa lo ve, dijo: es anglo, o sea, es un ángel, por su cabello dorado, su piel blanca, sus ojos azules. Y entonces ese papa se expresó diciendo: es un anglo. Y a partir de allí se acuña la palabra anglosajón. Los sajones vienen siendo todo lo que sería en el área de Europa la zona llamada Aria. Los alemanes, los franceses, los ingleses, los holandeses, toda esa franja de naciones son considerados sajones, porque la región se llamaba la Sajonia. Pero ahora se juntan las dos palabras y tenemos anglosajones hasta el día de hoy. Entonces, la historia desarrolla muchas cuestiones muy interesantes. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de profecía, pero la profecía es historia, solamente escrita con anticipación, pero es historia. Son cosas que se dan en tiempo y lugar. Cristo era un aspecto profético, pero un día se hizo histórico. Lo que decía la profecía se hizo realidad, y ya Cristo no era historia, ya no era algo meramente profético, subjetivo, sino que era un hecho histórico. ¿De acuerdo? Cristo sigue siendo una cuestión subjetiva, cuando menos en lo que toca a las promesas que nos hizo, que Él vendría por la iglesia para llevarla a la gloria. Y los que son los científicos, los que estudian teología en las universidades, pero no son creyentes, pero la estudian por estudiar como una materia, ellos dicen que no pueden creer ninguna de las promesas porque son subjetivas, es decir, no se puede demostrar. ¿Cómo se puede demostrar que en la casa del Padre hay muchas moradas? ¿Cómo lo puede demostrar? Decimos, bueno, lo creemos por fe. Bueno, ya lo sabemos. Dicen ellos, pero ninguna de las promesas de Cristo son tocables, ni una sola. Por lo tanto, nosotros rechazamos todo lo que tenga que ver con lo subjetivo. Nosotros por fe lo creemos, ¿sí? A mí no me consta haber estado el año 29 en el monte del Gólgota, pero le creo, y algo pasó en mi vida, en la vida de ustedes. Pero un día, eso que hoy llaman subjetividad dejará de ser un hecho subjetivo y metafísico para convertirse en un hecho histórico cuando Cristo venga y el mundo lo vea y establezca su reino en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, pero la profecía es historia. Habla de personajes, aunque no los menciona por su nombre, salvo la excepción de Ciro. Pero este rey atacó, venía sobre Esparta. Y estoy hablando de qué?
Me salí del tema, ¿no? O estoy diciendo que el oso estaba provocando al leopardo. Es lo que estoy diciendo. El oso estaba provocando al leopardo. El carnero se la estaba haciendo de pleito al macho cabrío, muy seguro de que él era vencedor, porque el imperio medo-persa basaba sus conquistas no en la estrategia militar, sino en la cantidad de soldados que lo acompañaban. Y ahí se da esa historia, cuando entonces la gente de Jerjes, Asuero, el esposo de la reina Esther, que por cierto, eso que estoy contando sucedió en un espacio, hubo varias guerras de 4 años. Cuando él se vino, la historia dice que se había casado con Esther, pero que no lo había oficializado como reina por la conquista, la campaña de conquista contra Grecia, que duró 4 años. Regresó derrotado por los griegos, que todavía no eran imperio. Y es entonces cuando ya se fue y le dedicó su vida justamente a sus mujeres. Fue como se consoló de las derrotas. Jerjes, Asuero, padre de Darío. Ese Darío que menciona aquí la escritura en el capítulo 9. Daniel estaba allí bajo el imperio medo-persa. El emperador era Darío, hijo de Asuero, esposo de la reina Esther. Y entonces en esa batalla de las Termópilas no quedaba más que un espacio donde podía pasar un soldado nada más. Era un desfiladero. Y los espartanos lo detuvieron al ejército de Jerjes o de Asuero, que traía 3 millones de soldados, con 10,000. Porque el que iba pasando pues iba cayendo, hasta que los traicionó un pastor. Y yo dije el otro día, bueno, no un pastor de la iglesia, un pastor de ovejas que le dijo: cuento y yo les digo por dónde hay otro paso. Y es ahí donde esas guerras. Jerjes acaba con el ejército espartano, y que es justamente cuando uno de los soldados de Leónidas corrió desde las Termópilas hasta Atenas para anunciar que había caído Leónidas con todo su ejército, defendiendo a Grecia, que habían entregado la vida. Y de ahí nacen las carreras olímpicas, en honor, en recuerdo de esa batalla que tuvieron contra el esposo de la reina Esther. Y él ya se confió, pero se hizo una gran batalla el año 480 en un lugar llamado Salamina, que viene siendo de la isla de Chipre, de la isla de Creta, donde Pablo predicó en su primer viaje misionero. Increíble cómo se junta la historia. Batallas impresionantes en Salamina, y los griegos los derrotaron. Los griegos, que en esas fechas tenían una gran marina de guerra. Porque, para su información, la razón por la cual los griegos desarrollaron la enseñanza universitaria era justamente para quitarse la tutela de los sátrapas de Persia, los cobracuentas, porque los prestamistas de la casa sacerdotal de Babilonia le prestaba a todos los imperios con usura, y prestaba y no permitía que lo usaran para educación. O sea, la gente trabajadora pero muy ignorante, de esos que botan
porque les dicen algo, pero no con conocimiento de causa. Es la democracia aristotélica. La democracia socrática es otra cosa. Vota, pero con conocimiento de causa. Es una democracia distinta. Y yo menciono esto de democracia porque es uno de los grandes ingredientes de la historia profética del Imperio Romano, representado en los pies de barro y de hierro. ¿Se acuerdan que les dije que el Imperio Romano fue también una república? Y que ahí nacieron los senadores, nacieron los ediles, los alcaldes, la no reelección a partir del año 525. Un buen tiempo. Sin embargo, por el año 68, el Imperio Romano o se convierte en imperio, lo que implica entonces que se hace el gobierno de uno solo, del César, y los senadores vienen a la nada. Históricamente el Senado y los Césares estuvieron en pleito. Sin embargo, el Imperio Romano, a pesar de los Césares y el poder que tenía, no pudo impedir la transformación de lo que sería el Senado romano, que representaba a las familias más poderosas del imperio, y entonces nacen las oligarquías. ¿Qué cosa es oligarquía? El poder de unos pocos. Esas son oligarquías. Hasta el día de hoy, el mundo se maneja oligárquicamente. Hasta el día de hoy. Y eso es en lo que estamos entrando aquí en México ya. Y estamos cayendo, nos dirigimos hacia un sistema totalitario, muy represivo, que no admite opinión contraria. Ya. O sea que esto vuela, hermanos. Esto va volando hacia constituir un gobierno como la Escritura lo muestra acerca del líder mundial representado en este cuerno, el llamado cuerno pequeño. Este cuerno pequeño se ve aquí en estas bestias. Será en el tiempo antiguo llamado Antíoco Epífanes, que nace de una de las cabezas de leopardo. Estoy sintetizando estas cuestiones. Y eso de Epífanes, porque él toma la idea de la epifanía, que es la manifestación del Señor. Y al decir el yo soy Antíoco Epífanes, está diciendo yo soy la manifestación de la divinidad. Yo soy la manifestación de Dios. Por eso lo de Antíoco Epífanes. O sea, eran títulos deliberados. Pero, vuelvo un poco. En esa batalla de Salamina, los griegos los derrotaron a los medos persas. Porque resulta, fíjese bien, que los griegos querían quitarse la tutela de la usura internacional representada por los sátrapas persas. Y cuando digo sátrapa, representaría los cobracuentas de las gentes del culto de Marduk, de Babilonia, de la casta sacerdotal, eterna prestamista hasta el día de hoy. Y los griegos pensaron preparar a su gente para que se disparara la genialidad, y crearon una marina de guerra, la más impresionante de esos siglos. Nunca había habido. De tal manera que empezaron a quitarse la tutela de la usura internacional. Por eso cuando Alejandro el Grande empieza sus conquistas, uno de los grandes proyectos de Alejandro era
abrir universidades en todo el mundo conquistado para que no hubiera gente ignorante y no admitieran a las gentes que los manipulan. Eso está en el proyecto de Alejandro el Grande, que yo lo puse en mi revista en la número 1. Pero una de ellas era abrir universidades y que todo el mundo aprendiera el griego, porque el griego es el lenguaje más conceptual, de carácter académico, más profundo y universitario. O sea, Alejandro el Grande, yo lo he dicho, no era un Juan Charrasqueado ahí de cantina, no, era un hombre sumamente preparado, era un académico. Él había estudiado en la academia de Platón. Él era socrático, aunque los historiadores insisten en que fue discípulo de Aristóteles. Pero bueno, yo lo que quiero es, ustedes vean, desde cuándo se ha luchado por quitarse la tutela de la usura. En el instructivo del nuevo orden mundial que se está instalando ya en México, dice que hay dos formas de conquistar una nación: o haciéndole guerra o endeudándola mucho. De tal manera que han preferido endeudar nuestras naciones para que vía la deuda externa establecerle las condiciones que ellos quieren. Y yo le he dicho, ya entregaron las naciones del mundo formalmente a la banca. Recientemente nos hablaron y daban la noticia, alguien de la banca, ya todos los bancos nos unimos y llegamos a un acuerdo de que, o sea, aventar tarjetas para los mismos clientes, pero que era un contento. No caiga en eso, no caiga en ese juego, porque es la manera como van a endeudar y van a quitar los bienes a las familias, a las naciones. Sea muy prudente. Las tarjetas manéjelas con pincita. No les ponga alitas ni ruedas, porque agarran vuelo. O sea, estoy hablando de un asunto que pareciera de este tiempo, pero que lo estoy metiendo en el imperio griego y que estoy poniéndolo dentro del problema de la profecía. La molestia del leopardo griego contra el oso era la misma molestia que tenía contra el león de Babilonia, que era la usura que dominaba las naciones en ese tiempo. No le permitían que usara a ustedes los préstamos para educar a la gente. No le permitían, entre otras muchas cosas. Pero en este tiempo usted coloque por allá por el 490, 85, aunque algunos le dan fecha al libro de Esther como el 465 antes de Cristo. En esta historia de Asuero, el papá de este Darío, ubica el libro de Esther. Solamente lo estoy mencionando para decir, acomodar las cosas, de dónde vienen. Oiga, qué interesante, en el tiempo de Asuero acomodamos el libro de Esther, porque era la esposa del rey Asuero. Interesante, hermanos. Y además, le voy a decir algo. La cuestión de los persas, mire usted, no olvidemos que había un conflicto entre potencias espirituales, peleándose ellas por sacar un reino adelante. De tal manera, que aunque les dieron un orden sucesivo, primero empiezan los babilonios, levanten un imperio, diría Satán, y a ver, entréguemelo.
Después tendría la oportunidad los medos persas y luego los griegos. Sin embargo, descubrimos a través de la historia y de la explicación inteligente de la historia que las guerras las hacían las conspiraciones sacerdotales, de tal manera que el conflicto con Grecia se debió a la intriga que causaron los sacerdotes del dios Marduk. Digo, porque cada potencia espiritual metió en los imperios su propia religión, que representaba los puntos de vista de esas potencias de maldad en cada imperio. Sin embargo, la dominancia estaba en Babilonia, la madre de todas las fornicaciones y la idolatría, y adoraban al dios Marduk, al dios Sol. Pero los sacerdotes de allá que había con los medos persas, ¿sí?, hicieron acuerdos conspirativos junto con los sacerdotes egipcios, adoradores de Isis, donde Marduk era el dios Sol, Isis era la diosa madre. El culto al dios Sol y a la diosa madre, ellos se juntaron para hacer entrar en conflicto a los persas y los griegos. O sea que ellos mismos se dan zancadilla, hermano. ¿Cómo operan las malicias espirituales? No tienen lealtad entre ellos. Y no pueden tenerla, pues porque ellos son mentira en todo. Porque su padre es el padre de mentira. ¿Vamos bien? Para que nunca se piense que lo que dicen los que adivinan, los que... No. Ellos mienten constantemente y buscan perjudicar. De tal manera que atacaron por el lado del zoroastracismo. Es decir, un hombre llamado Zoroastro estableció en el imperio medo-persa el llamado mazdeísmo, que es el culto del dios del bien y el dios del mal. Es decir, que son entidades distintas. Aquí tenemos el dios del bien y aquí tenemos el dios del mal, ambos poderosísimos. Y eso equilibra a la raza humana, porque si no, entonces todo se iría de un solo lado. Es decir, la existencia de Dios y de Satán es necesaria, y que el mazdeísmo viene siendo la conciliación del bien y el mal, que yo les decía, está representado en el símbolo de los contadores. Una especie de pescadito doble, ¿lo han visto? Y con un puntito. No más que uno en color blanco y otro en color negro. Viene siendo el zoroastrismo. Zoroastracismo, diría yo. De tal manera entonces que Asuero se vengó de esa conspiración, erradicando para siempre en su tiempo la adoración a Marduk. Destruyó sus templos, acabó con todo eso, el rey Asuero. Pero no lo hizo por la fe de Esther, porque a veces dicen, no, lo que pasa que la reina Esther le enseñó la fe de Israel. No. Él era un hombre que era adorador del Dios del bien y el mal. ¿Vamos bien, mis hermanos? Muy bien. Esta tercera visión, entonces ya tenemos la segunda en el tiempo de Darío. ¿Darío era hijo de quién? Del rey Asuero.
Y el rey Asuero ese también se llamaba ¿cómo? También ¿cómo? ¿Era esposo de quién? Bueno, era de muchos, pero la reina era Esther, porque Vasti, acuérdese que se puso sus moños y la mandó llamar el rey Asuero para presumirla con 1000 de sus príncipes, y le mandó a decir, dile que no voy. Y entonces dijeron, se van a ver muy mal, llegamos a casa y la señora nos va a decir, no hombre, si al rey, pues tú qué esperas, principito, y nos vamos a ver muy mal. Y la destituyeron, y ahí es donde entra Esther, donde se hace esposa del rey Asuero. Este es el Asuero que le picó la cresta a los griegos, y no por razones de fe. No. Hubo una operación de las tinieblas que promovieron sus propios intereses, a grado que hicieron que los medos persas, Asuero se enteró, porque él tuvo que ir a Egipto a sofocar una gran rebelión que hubo contra Asuero, a Egipto. No se le olvide que el oso traía 3 costillas que eran Lidia, Babilonia y Egipto, y tuvo que venir a Egipto a apaciguarlos, y una rebelión muy sangrienta. Pero por supuesto, en su investigación supo que los griegos habían propiciado la conspiración y habían metido, usted sabe, bueno, ellos tenían razones muy particulares. Ellos querían minar a los medos persas porque querían quitarse la tutela, y las naciones no han podido hasta el día de hoy, 4 o 5 mil años después, no se han podido quitar la tutela de la usura de Babel hasta el día de hoy. Y ahorita prácticamente va a ser imposible. Y le van a imponer las condiciones que quieren. De mí se va a acordar que tantas cosas que dije hace 35 años, Dios me permitió verlas anticipadamente. Pero bueno, sin embargo, dije también que aquí tenemos solamente al carnero y al macho cabrío, y ya no tenemos al león de Babilonia. ¿Por qué, hermanos? No, bueno, pues porque ya no existía el león de Babilonia. Pues Babilonia ya había caído. Entonces, ¿para qué ponerlo? Entonces nos quedamos solamente con el imperio existente de los medos persas y el que se iba a establecer. Y por último, no, son 2 visiones. Ahora viene la tercera, en el capítulo 9 de Daniel. Lo que estoy haciendo es sintetizar, porque son muchas cosas, hermanos. Capítulo 9, ¿qué dice? En el primer año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, en que se había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Dice Daniel, y entonces yo hice cuentas y dije, ya tenemos 70 años aquí, esto ya se terminó. Dice, yo vi en los libros, vi a Jeremías y dije, ya no tenemos por qué estar aquí en Babilonia. Dios dijo que a los 70 años nos iba a regresar. Y entonces es cuando Daniel levanta plegaria a Dios y habla con él. Y luego se da entonces la revelación, la tercera línea, o esta otra, donde le habla de las 70 semanas que habría de haber. Daniel capítulo 9. Claro que vamos a ir luego a explicar cosa por cosa, pero ahorita por lo pronto estamos pues sintetizando. Dice Daniel capítulo 9, versículo 25 en adelante.
Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, se reedificó el templo, se reedificó la ciudad, se reedificaron los muros de Jerusalén. ¿A partir de cuál de esos tres corre tiempo? No cuando se le dio la orden de venir a reconstruir el templo, no cuando se le dio el permiso de restaurar los muros, cuando Nehemías, no, cuando se dio la orden de reedificar a Jerusalén, en el momento en que sale el decreto de los medos persas de que restauren a Jerusalén, a la ciudad, entonces corre tiempo. Porque luego, si hacemos cuenta de cuando los muros o de cuando reconstruyeron el templo, pues no nos van a salir las cuentas. Dice el versículo 25 que sepas pues y entiendas que ¿qué? Cuando se da la orden de reedificar ¿qué? A la ciudad de Jerusalén, corre tiempo hasta el Mesías príncipe. Es decir, a partir de que se da la orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén, hasta Cristo. No es que dice hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, 69. Cada semana son 7 años. Sáquenme la cuenta. Desde el momento en que se ordenó reconstruir Jerusalén hasta Cristo, ¿cuántos años pasaron? Pues 69 por 7, ¿eh? ¿Cuántos? 400, así cerrado. 483 años, correcto. Desde el momento en que se da la orden de reedificar Jerusalén hasta que Cristo vino, pasaron 483 años, hasta el Mesías príncipe, no cuando nació, sino el Mesías príncipe en plenitud de su ministerio. Porque si hubiera contado desde el día que nació Cristo, murió a los 33 años, pues entonces ya se hubiera pasado las 70 semanas desde hace mucho. No. Hasta el Mesías príncipe específicamente está hablando del momento de su muerte. 483 años, 69 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida en el año 483, después de que se empezó a edificar la ciudad. Cuenten 483 años y al año 483 se le va a quitar la vida al Mesías. No estamos hablando de que estamos contando justo cuando está en el Calvario, el día de su muerte. Es decir, cuando Jesús es ejecutado o muerto por nuestros pecados, se estaban cumpliendo 483 años desde que habían empezado a edificar a Jerusalén. Después, repito, vamos a hablar cosa por cosa. Yo estoy haciendo una síntesis para que usted vea y distinga las diversas visiones y revelaciones que tuvo Daniel. ¿De acuerdo? Ahora, fíjese bien. Se quitará la vida al Mesías. Y cuando le quitan la vida al Mesías, se detiene el tiempo. Las 70 semanas se quedaron en 69. En la semana 69 le quitan la vida al Mesías y deja de correr el tiempo. Se detiene todo. Ya no sigue contando el tiempo. En términos proféticos del Mesías se detuvo.
Y al detenerse, acuérdense que yo les dije en un mensaje que Pablo dice que en Cristo y en nosotros los siglos se pararon. Es decir, justo cuando le quitan la vida al Mesías, deja de contar el tiempo y se abre un espacio. Y todo ese espacio de tiempo es para construir ¿qué? La iglesia. Esta es la dispensación de la gracia. Se detuvo el tiempo. En términos del Mesías, en términos de las 70 semanas, sí se detuvo el tiempo. Es decir, sigue siendo tiempo de los gentiles. Pero aquí hay un paréntesis. Pregunto, ¿se detuvo el tiempo de los gentiles? No. El tiempo de los gentiles era desde Nabucodonosor. Toda la estatua hasta los pies. Es el tiempo de los gentiles. Cuando en Israel no hay rey. Es decir, aquí quitaron al último rey de Judá. Y no ha vuelto a haber rey hasta que venga el Cristo, la piedra que destruyó la imagen, y establezca su reino. Pero en la semana 69 se detiene el tiempo profético, porque tenemos que pensar en términos proféticos. Dijo Daniel, le dijo el ángel, 70 semanas. Así. Pero se le va a quitar la vida al Mesías en la semana 69. Y entonces se detiene el tiempo. Hermanos, yo se los dije en el mensaje que la rueda de los siglos se movía. Iba cargando con la profecía. Pero le habían dicho a esa rueda del tiempo, y yo le pregunté, ¿para dónde vas? Y ella me dijo, a encontrar con Cristo. Y esa rueda del tiempo un día topó en Cristo y se detuvo. Dijo Pablo, en nosotros los siglos se detuvieron. Ya no se movieron. Y al no moverse se abre el paréntesis que está dando lugar a la iglesia. La iglesia se está construyendo todo este tiempo que está detenido todo eso. La iglesia se está construyendo. Se detuvo el tiempo. ¿En qué número de semana? ¿Ya no se ha movido? ¿Se está haciendo qué? Pablo dijo que los tiempos se detuvieron. Dice, en quienes los fines de los siglos se han detenido. Literalmente lo dice. Y que fue un mensaje precioso esa mañana en Corintios. Ahí le va. Y no por sí, versículo 26. Y el pueblo de un príncipe. No dice que el príncipe va a hacer eso. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Sucedió el año 70. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. El día cuando Cristo levante la iglesia, que es cuando se construye, se cierra este tiempo paréntesis. Corre tiempo otra vez. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Ese es el anticristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Ese es el anticristo. Y esto hasta una entera consumación. Y se derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado. Se termina. Cuando se cierra este tiempo de la gracia, corre la última semana profética de Daniel, que está dividida en dos partes. Media semana de paz, pero que no es la paz de Dios, sino la ausencia de Satán en la tierra, porque está acusando a la iglesia. Cristo se la ha llevado
Y Satán se fue a acusarla. Apocalipsis 12. Y luego 3 años y medio de gran tribulación, donde los juicios de Dios sobre la tierra no vienen sobre Israel, son para el mundo gentil solamente. Sin embargo, Satán en represalia habrá de intentar lo que se llama solución final, tratando de aniquilar completamente al pueblo judío. Capítulo 12 de Daniel. Estoy haciendo un resumen, hermanos. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Los judíos no han sufrido lo que les falta. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro. No está hablando de la iglesia, está hablando de los judíos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, esto sí habla de la resurrección de creyentes, serán despertados, unos para vida eterna y otros la segunda resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban, el uno de esta parte de la orilla del río y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, las 2 manos, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempos, ¿y qué más? Y la mitad de tiempo. ¿Cuántos años? Tiempo, 1 año. Tiempos, 2, son 3. Y medio tiempo, 3 años y medio. No es problemático entender esto. Y cuando se acabara el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y le dijo, Daniel no entendía, y en el verso 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días, que viene siendo 3 años y medio. Pero luego dice: bienaventurado el que esperar y llegar hasta 1335 días. Eso ya lo voy a explicar en su momento. Y la cuarta visión, la cuarta revelación, porque quería explicar las diversas revelaciones. La cuarta es esta. ¿En qué consiste la cuarta revelación? Le explica acerca de los reyes venideros de ese tiempo, entre los capítulos 10 y 11. En el capítulo 10 y 11, él tiene la visión de los reyes venideros, mientras está haciendo la infraestructura para el hombre de pecado. ¿Cómo ven, mis hermanos? Muy bien. Solamente quería dejar establecido cuántas visiones, sueños no, revelaciones, cuántos sueños, cuántas visiones. Entonces ya llevamos 8. ¿Cuántas revelaciones? Ya llevamos 12. Si son 4 nomás, hermanos. En la primera es: mientras dormía y soñaba, tuvo una visión soñando. Observen muy bien los detalles. Ahí nos vamos a quedar.